Amados hermanos, que el Señor sea bendiciéndoles, siguiéndoles en este tiempito que tenemos aquí de nuestro tiempo devocional, que el Señor sea ayudándonos a estar atentos a lo que la palabra va a enseñarnos en este día. Y bueno, estamos en una sociedad que cada día saca más del cuadro a Dios, en que vemos una sociedad en que el hombre no tiene valor, en que el hombre vive desprovisto de un propósito. Su vida carece de sentido y todo esto, ¿por qué? Porque no tiene un vínculo con el Creador, no tiene ninguna relación con Dios. El hombre se ha encargado de sacar a Dios del cuadro, sacar a Dios de las escuelas, de sacar a Dios de los colegios, de sacar a Dios de las universidades y hasta de los mismos templos. Y tristemente aún de sacarlo del contexto de la familia. Es por esto que el Señor me ha inquietado a hacer una serie de videos acerca de lo que la palabra nos dice en cuanto a este diseño original que Dios estableció, que es de la familia, y sobre el cual vamos a ver cuáles son los papeles que jugamos como hombres, como mujeres dentro de la familia, y vamos a examinar lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ello. Pero antes de otra cosa, acompáñenme a orar. Padre, a ti damos las gracias por este tiempo que nos das de meditar en tu palabra, Señor, con corazones agradecidos, sinceros, y pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, que este video sea para la edificación de tu iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, y que podamos estar atentos, poner por obra, Señor, lo que tu palabra nos enseñe en este día, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver el principio de la familia, el principio de nosotros como humanidad. Y cuando hablamos de principio, la definición es una causa o una fuente u origen de cualquier cosa. Causa, fuente, origen de cualquier cosa. Y nosotros como seres humanos pues no somos la excepción y tenemos un principio. Nosotros como humanidad fuimos creados por Dios. Miremos lo que la palabra tiene que decirnos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Voy a compartir aquí en mi pantalla. Génesis capítulo 1, versículo 26. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entendemos y vemos aquí la palabra que Dios nos planeó, que Dios nos pensó. Inicialmente tiene la idea de, voy a crear al hombre, voy a crear a la humanidad. Y notemos aquí que Dios piensa, porque dice ahí la palabra, entonces dijo Dios. Hagamos al hombre. Entonces dijo Dios, nos transmite que esa idea ya estaba concebida en su mente. Lo segundo que vemos es que Dios planea, dice hagamos al hombre. Entonces traza un plan de que tiene un propósito también al crearnos. Hagamos al hombre. Luego también dentro de ese hagamos al hombre lo que vemos establecer aquí es que nos crea a imagen y semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y entendemos muchas cosas de Dios aquí. Ese Dios trino que se expresa desde el mismo Génesis capítulo 1, como ese Dios que es tres, pero a la vez también uno. Entonces, lo que notamos aquí es nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios crea al hombre con esas características. Entonces la imagen, cuando hablamos de imagen hablamos de tres cosas: mente, voluntad y emociones. Esas tres cosas son características y cualidades que están propias en Dios y que son transmitidas a nosotros como seres creados. Somos la única creación que Dios ha puesto estas cualidades en el hombre. Es el único ser creado que tiene estas cualidades de ser a imagen de Dios y ser a semejanza. Entonces tenemos, Dios nos pensó, porque dijo Dios, vamos a hacer al hombre, nos planea y dice, bueno, hagámoslos con estas características. Pero también lo que vemos en el pasaje es que establece el propósito para el hombre. Nosotros no llegamos a este mundo y, ¿qué será lo que tenemos que hacer? ¿Qué será lo que de pronto Dios quiere conmigo? No, Dios ya expresó su propósito aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dice aquí, ¿cuál es el propósito? Que el hombre
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces el propósito nos lo expresa la palabra ¿para qué? O la pregunta ¿para qué? Y la respuesta la tenemos en el pasaje, pues para que señoree. Y eso habla de que somos también a su semejanza. A imagen, 3 características y a su semejanza, que tenemos la facultad que Dios nos otorga de juzgar. Porque Dios es el creador, Dios es el dueño de toda la creación y nos delega a nosotros como administradores de este planeta. Listos, ya tenemos parte de lo que es el principio del hombre. Pensado, planeado y Dios mismo, como es nuestro diseñador, nuestro creador, Él es quien establece el propósito también para nosotros. Vamos con la siguiente. Entonces Dios ejecuta su plan de acuerdo a su deseo o a su pensamiento. Entonces notamos aquí en el texto que también en Génesis 1:27, el versículo siguiente dice, y creó Dios al hombre, y notemos cuando se habla de hombre, lo que nos está diciendo también es que Dios está pensando en la humanidad. Hoy en día, ideologías por ahí que salen, hablan de que debemos hacer la distinción, es que el hombre solo habla del varón. Pero notamos que la palabra, a lo largo de tanto tiempo que viene este idioma, la palabra hombre, dependiendo de su contexto, da la idea de la humanidad, tanto varones como mujeres, tanto hombres como hembras. Entonces Dios no hace esa distinción que hoy en día tantas ideologías buscan a través de las palabras, a través del lenguaje. Pero lo que sí nosotros debemos notar aquí es que Dios nos creó como individuos. Dios piensa, planea y va a ejecutar su plan y tiene un propósito con nosotros. Y como tal, crea varón y hembra. Nos crea como individuos. Y aquí en la diapositiva tengo que somos iguales en valor. Tanto hombre como mujer iguales en valor. No hay uno que valga más ser hombre, o es que vale más ser mujer, o la mujer está denigrada a los ojos de Dios. No es así. Pueda que en nuestro mundo, en culturas machistas, en sociedades, se vea de esa manera, pero a los ojos de Dios y la verdad bíblica nos expresa que somos individuos. ¿Y por qué somos iguales en valor? Porque tanto varón como mujer conservamos y tenemos la imagen de Dios. Y fuimos diseñados, pensados y creados por Dios. Somos individuos, y como individuos pues tenemos nuestra individualidad, valga toda la redundancia, pero a la vez también somos diferentes. El varón es diferente, la hembra es diferente, y en la palabra tenemos, en estos primeros capítulos tenemos términos que tenemos aquí como el hombre, la mujer, varón y la hembra. Dios hace esa distinción y estas diferencias entre los dos sexos que Dios creó. Somos creados a imagen y semejanza de Dios y funcionamos con estos propósitos. Entonces, lo que vemos aquí en el texto también es que los dos conservamos esas igualdades. Sigamos mirando porque Dios también ejecuta su plan y también le añade un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dios no dejó al varón solo, ni dejó a la mujer sola. Dios los estableció para que estuviésemos en un vínculo y ese vínculo se llama el matrimonio. Entonces Dios añade un propósito, ya vemos el propósito de Dios para con la humanidad. No somos polvo de estrellas, ni venimos por azar, ni por un accidente, sino Dios nos diseñó, Dios nos pensó y eso nos da valor a nuestra vida. Ahora, Dios no simplemente nos pensó como individuos para que estuviéramos solos, sino pensó en un vínculo que Dios mismo establece, que es el vínculo matrimonial. Y notamos en el primer capítulo, en el segundo capítulo de Génesis, en el versículo 18, dice la palabra: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios mismo crea al varón primero y aquí establece una diferencia y marca también una responsabilidad en el hombre. Al formarlo primero, Dios le instruye, Dios le guía, Dios le muestra, Dios le enseña, pero también Dios le da un mandato, que no coma del árbol de la ciencia del bien y el mal, como ya muchos de nosotros lo hemos estudiado. Pero también en medio de estar allí en el huerto, que Dios lo pone ahí, porque Dios es autoridad sobre el hombre, le dice, ponle nombres a todos los animales.
Y entonces Dios inicialmente ve la necesidad y dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, le haré ayuda idónea para él. Dios está pensando en una ayuda para Adán. Y ahora él se da cuenta de esa necesidad también ahí en el Génesis capítulo 2, cuando le empieza a poner nombre a todos los animales. Posterior a ello, efectivamente Dios en ese mismo día, en ese sexto día, trae a la mujer. Y dice Génesis 2:24, que también lo tengo aquí en la pantalla. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces Dios mismo es quien establece un vínculo supremamente importante, que es el vínculo matrimonial. Y el vínculo matrimonial también es la base de la sociedad. Dios establece aquí unos papeles y vemos, aquí ya aparecen otros términos: el marido, tenemos la mujer, el esposo, la esposa. El varón, creado como una cabeza, como un jefe de su hogar, pero a la vez también notaremos más adelante, cuando hablemos de los papeles del hombre y de la mujer, notaremos que él está sujeto a Dios. Y la mujer, creada como ayuda idónea. Pero también debemos aclarar y entender que ese vínculo matrimonial es algo que es prominente, que resalta, que destaca mucho en la palabra. ¿Por qué? Y lo tengo aquí en amarillo en la parte inferior, porque refleja la comunión de Cristo y de su iglesia. Ese vínculo que Dios estableció entre un hombre y una mujer en unión matrimonial, establecido por Dios, refleja la comunión de Cristo y la iglesia. Es algo que notamos también allí en Efesios capítulo 5. Ustedes pueden notar y pueden estudiar todo lo que tiene que ver con el matrimonio también entre Cristo y la iglesia. Sigamos adelante. Ahora, la pregunta que surge para muchos, entonces, ¿qué es el matrimonio? Porque hoy en día tenemos muchas cosas que nos hablan acerca del matrimonio, que nos dicen, es que el matrimonio es la unión entre este y este. Vamos a ver lo que la Biblia dice, y este diccionario que tengo aquí en pantalla es el diccionario Webster de 1828, que hace todo un razonamiento bíblico de lo que expresa, valga toda la redundancia, la palabra, y empiezan a mirar con detenimiento varias de las definiciones, varias de las cosas que habla Dios acerca del matrimonio para llegar a una definición. Entonces voy a leer algunas de ellas. ¿Qué es matrimonio? Según el diccionario, eso es un diccionario con base en la palabra, dice: es el acto de unir un hombre y una mujer para toda la vida en una unión legal. Es un contrato civil y religioso por el cual las partes se comprometen a vivir juntos en mutuo afecto y fidelidad hasta que la muerte los separe. ¿Qué es el matrimonio? También fue instituido por Dios mismo a los efectos de la prevención de la promiscuidad de los sexos, para la promoción de la felicidad doméstica y para asegurar el mantenimiento y la educación de los hijos. Entendemos que si todo el mundo tuviese su propia esposa, no habría tanta promiscuidad, no habría tantas enfermedades y las familias estarían mucho más unidas. Ese es el diseño y el propósito de Dios para con la humanidad, que andemos también en este vínculo matrimonial. Entonces también notamos aquí en la definición, nos habla mucho acerca de esa unión también entre Cristo y la iglesia. Pero veamos lo que dice también el diccionario de Google, y vamos a compararlo con lo que expresa la Biblia acerca del matrimonio. ¿Qué dice Google? Entonces dice: unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. Entonces, ahí establecen y dicen, no, son dos personas. Entonces pueden establecer que sean del mismo sexo o de otras circunstancias. Aún en otros países ya se está probando cosas que van en vinculación a la pedofilia entre un niño y un adulto, y para allá va apuntando el mundo. Pero nosotros, como iglesia del Señor, tenemos que ir a la palabra y ver qué es el diseño de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y algo que sí notamos que es muy claro es que Dios lo estableció, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y es un contrato. Y miremos aquí esta definición concluyente del diccionario Webster. Dice: es el acto de unir un hombre y una mujer para toda la vida. Matrimonio
la unión legal de un hombre y una mujer para toda la vida. ¿Y cómo se celebra? Es en un contrato civil y un contrato religioso por el cual las partes se comprometen a vivir juntos en mutuo afecto y fidelidad hasta que la muerte nos separe. Tristemente, pues se ha perdido mucho de todo esto. Realmente no se ve mucho y aún en el ámbito cristiano hay muchos divorcios. Pero debemos volver a la palabra y ver lo que Dios nos dice acerca de lo que es su plan, de lo que es su diseño también para con el hombre, para con la mujer. Dios nos creó como individuos, pero también de pronto alguien dice, ay sí, pero es que yo soy soltero, yo no me he casado, entonces realmente ¿qué? ¿Yo estoy sin propósito? Y aún muchos creyentes piensan y dicen, no, es que mi vida solo cobraría sentido cuando me case. Y anhelan el matrimonio y anhelan el casarse y piensan que el casarse le dará el estatus de plena satisfacción, de felicidad total. Pero notemos lo que nos dice la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 10 nos dice que estamos completos en Cristo. De manera que no hay una plena satisfacción, nuestra plena satisfacción está en conocer a Dios, en conocer al Señor, estamos completos en Él. Por tanto, los solteros que ustedes me están escuchando de pronto en este video y ustedes dicen, no, pues yo soy soltero, yo soy viudo, yo soy viuda, yo hace mucho tiempo no tengo una pareja estable, entonces si yo no estoy en un matrimonio no estoy cumpliendo el propósito de Dios. No, si Dios te tiene en esa condición, pregúntale a Él, que en una comunión con el Señor tú puedas entender los propósitos y los planes que Dios tiene para contigo como soltero. Y la Biblia, y podríamos hacer un video mucho más adelante acerca de los solteros, pero por ahora puedo citar que en 1 Corintios capítulo 7 versículo 32 el apóstol Pablo dice que el soltero tiene cuidado en las cosas del Señor, de manera que el soltero tiene mucho más tiempo, el soltero no tiene que estar agradando a un cónyuge, el soltero no tiene que estar viendo por las necesidades de sus hijos, de manera que tiene mucho más tiempo. ¿Y qué hace con ese tiempo? Pues debe enfocarlo en el Señor. Si el Señor te tiene para ser soltero, para ser soltera, ¿qué debes hacer? Mirar lo que la palabra dice y preguntarle al Señor, Señor, ¿tú quieres que me case o quieres que esté así como soltero? Entonces, en una respuesta el Señor te dirá que sí, como soltero, como soltera, el Señor te tiene así, pues hay que aprovechar el tiempo y ver qué es lo que Dios quiere para mí como soltero. Pero los que ya estamos en un vínculo matrimonial, también entender qué es lo que Dios quiere a mí como varón dentro de mi casa. A mí como mujer, si es amada esposa que estás viendo también este video, ¿qué quiere Dios contigo dentro de tu hogar? Y eso será lo que estaremos examinando en esta serie de videos. También lo que notamos también en la palabra es que Dios hace una distinción entre lo que es familia y lo que es un matrimonio. En nuestra sociedad vemos desvirtualización de la definición del matrimonio, pero también debemos tener claro que Dios llama familias cuando hay hijos. No simplemente que ahí está el esposo y la esposa, sino también deben haber hijos para ser llamados familia. Si solo está la pareja, son un matrimonio, pero no son familia. La familia se compone por padres, hijos y padre, madre e hijos. Ahora, este es padre, madre e hijos y tenemos un propósito. Y Dios lo estableció desde Génesis. Y miremos cómo Dios ejecuta su plan y les da a conocer su propósito. Entonces Dios les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Y miremos todas estas cosas que tenemos aquí. ¿Qué es ser fructífero? Ser productivo, llevar fruto. Entonces debemos ejercitarnos en pro de eso. Como familias cristianas debemos estar pensando en multiplicarnos también, incrementar en número, eso es multiplicarse, hacer más por generación o producción natural o por adición, reproducirse en su especie, eso habla de multiplicarnos. Y decimos, sí, eso es para el Antiguo Testamento, pero notemos que como familias Dios nos manda a que tengamos hijos, a que esos hijos sean nuestros primeros discípulos. Si el Señor así lo tienen bien, el que podamos tener hijos. Si el Señor no nos concede hijos, si el Señor ha cerrado el vientre, preguntémosle al Señor, ¿qué plan tienes tú con esto? ¿Qué quieres tú a enseñarnos en medio de esta situación? También entender que debemos llenar la tierra.
Llenar es suplir con abundancia, saturarla. ¿Pero saturarla de qué? De hijos piadosos, de hijos temerosos de Dios. Y es portar la imagen, transmitir la imagen. Dice la palabra allí en Génesis capítulo 5 que Adán tuvo un hijo conforme a su semejanza y él está llenando la tierra con hijos conforme a su semejanza. Y nosotros como creyentes debemos suplir esa necesidad de generaciones que se levanten con nuestros hijos, que se levanten con convicciones en la palabra, que se levanten con un buen entendimiento y que nosotros podamos enseñarles y guiarlos a la palabra. También que debemos entender de los propósitos que Dios establece allí en Génesis para el hombre. Sojuzgar, debemos someter, domesticar, hacer suave, poner en sujeción permanente. Sojuzgar y señorear, gobernar los movimientos de las cosas, conducir, administrar, controlar, mantener en sujeción y dominio en cada generación. Como creyentes debemos inculcar, y Dios nos otorga hijos, inculcar, sojuzgar y señorear sobre esos hijos, enseñarles el camino de Dios en amor, en que ellos puedan ver a su Creador en todas las cosas que Dios ha establecido. Ahora veamos una más. Entonces, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? Ya vimos parte de lo que Dios ha mencionado acerca de la familia. Es un grupo de personas formado por una pareja normalmente, dice unida por lazos legales o religiosos. Esto es la definición de Google primeramente. Dice que convive y tiene un proyecto de vida en común y sus hijos cuando los tienen. Pero lo que les digo, hoy en día, pues familia puede ser cualquier cosa. Puede ser un perro y una persona. Puede ser dos hombres, pueden ser dos mujeres. Pero la Biblia, ¿qué dice acerca de qué es la familia? Dice es el cuerpo colectivo de personas que viven en una casa bajo una cabeza o gerente, un hogar, incluyendo los padres e hijos. Entonces lo que nosotros tenemos como familia es el establecimiento entre un varón, una mujer, un marido, una esposa, que viven bajo un mismo techo, que tienen hijos y van a un mismo propósito, que es glorificar el nombre del Señor. Ahora, muchas cosas que vemos también acerca de la familia y que vamos a ver en relación también a el hombre, a la mujer dentro de este vínculo sagrado. Y son muchos los temas que podrían desviarse o derivarse de este estudio. Pero quiero dejar algunas preguntas o algunas inquietudes para ir terminando. ¿Entiendes que fuiste creado por Dios? Entendemos que si Él nos creó, Él nos diseñó y Él tiene un plan y tiene un propósito con nosotros. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? Miremos en la Escritura lo que Dios tiene que decirnos. ¿Cuál es su propósito contigo como familia, como casado? Tenemos que entender cuáles son nuestros papeles. ¿Qué hago yo como varón? ¿Qué hago yo como esposo? ¿Qué hago yo como padre? ¿Qué hace una mujer como esposa? ¿Qué hace una mujer como madre dentro del hogar, dentro de la iglesia? Y ahora si ya conocemos parte de ese plan, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo ese plan y ese propósito? Y bueno, seguiremos meditando en muchos más detalles acerca de los papeles que tenemos como varones, como mujeres, dentro de la iglesia, dentro del hogar, porque Dios nos diseñó con un plan, con un propósito. Nuestra vida cobra sentido cuando entendemos el diseño original de Dios, cuando entendemos que Dios sí tiene un propósito con nosotros, que no venimos por el azar, que no venimos por millones de años. Acompáñenme a orar y estaremos viendo en un próximo video el papel del varón. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu provisión también que nos das a diario, mediante tu palabra, ese plato espiritual que podemos degustar al acercarnos ante tu palabra. Ayúdanos a crecer en ello, ayúdanos a caminar de tu mano, Señor. Pedimos de ti la guía y la dirección y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga grandemente y nos estaremos viendo por ahí. Chao, chao.